Johnny el leñador ya llegó. Un podcast con lo mejor. Cine, animación y videojuegos. Tecnología en cada episodio. Efectos especiales, pura emoción. Entretenimiento sin comparación. Johnny el leñador enciende la acción. Bueno, pues muy buen día a todos. Agradecerles a todo el público que siempre nos escucha y nos ve en este podcast. Como siempre, en un capítulo más vamos a tener grandes invitados y hoy tenemos uno en especial muy bueno. Luis, ahora sí que agradecerte por este rato, este momento que vamos a tener de charla contigo. Te voy a describir brevemente para que también el público o bueno, la gente que nos está escuchando pueda saber un poquito más. Luis es especialista y conocedor de arte secuencial, creador en 1994 de la primer convención de historietas en México, la Conque, que bueno, en Querétaro muchos de los que pues están escuchándonos sabrán, les tocó vivir estas conques que tuvimos aquí en Querétaro, que esperemos pues se regrese, que se viva esta furor y estas ganas de ver y estar con autores de cómics, de dibujantes, ilustradores, en fin, todo este tipo de incluso bueno, pues en la primera edición que se hizo acá en Querétaro, pues bueno, fue Stan Lee uno de los que nos tocó ahí el gusto y honor de tenerlo por acá en Querétaro, y bueno, y Luis fue el principal gestor y toda la relación que tiene con toda esta área, y bueno, pues ahora sí que trajo esta convención por acá, y bueno, pues ha sido también co-creador del Festo Comic, el primer festival de autores en la Ciudad de México. Es editor, traductor, articulista, organizador de eventos y incansable promotor y divulgador de historietas mexicanas. Pues ya para no demorar a Luis y bueno, escucharlo, que pues ya muchos tienen estas ganas de saber más. Y pues bueno, Luis, ¿cómo estás? Pues ahora sí que bienvenido a este podcast de Jexter y pues adelante, ¿cómo has estado? Bien, mi querido Juan, ¿cómo estamos? Gracias por la invitación. No, hombre, pues gracias a ti, y pues bueno, pues ahora sí que voy a empezar un poquito con este gusto y este interés del cómic. ¿En qué momento surgió? ¿Cómo era tu infancia? No sé, digo, ¿en qué momento dijiste, híjole, esto de las historietas mexicanas, el cómic, fue como te llegó esa pasión? Pues mira, creo que todos, en algún momento, bueno, la gente de mi edad, la gente que tuvo acceso a tener historietas en los puestos de periódicos, siempre se genera, es una cuestión emocional. Mi abuela me los leía, yo aprendí a leer a los 4 años, precisamente por leer las historietas. Mi abuela me leía Memín Pinguín, los cuentos de Walt Disney, y particularmente Memín Pinguín, y yo, como no me lo podía leer todo el día, yo lo que hacía era ver los dibujitos y tratar de aprenderme lo que decía, y entonces identificando las letras. Ese fue mi primer contacto. Entonces, de ahí, era una época donde te entretenías leyendo historietas, o sea, veías televisión un ratito, pero te entretenías leyendo historietas. Mi papá me compraba historietas, mi mamá compraba historietas para que nos entretuviéramos, yo y mis hermanas. Y llegó un momento en que a mí se me hizo una pasión estarlas leyendo, o sea, me encantaba estarlas leyendo, ver a los personajes, conocer. Y llegó a mis manos, por ahí yo tendría 11, 12 años, calculo, un libro que se llamó La vida de cuadritos, de Rius.
y descubrí que había un montón de historietas que yo no conocía. O sea, alguien me mencionaba un montón de historietas que yo no sabía que existían. Y ahí en ese momento tomo la decisión de conocer todas esas historietas. Que yo me iba a dedicar a conocerlas todas las que hablaba y saber de quién me estaba hablando Eduardo. Lo cual hizo que continuara. Empecé a comprar muchos libros de Rius, o sea, trataba de leer. Tenía un tío que trabajaba en Grijalvo, entonces le daban esos libros y yo los podía estar leyendo. Me cambió completamente la visión de muchas cosas y empecé a tratar de leer toda la historieta que pudiera, la que fuera, o sea, desde la mexicana, la europea, la norteamericana. Me acuerdo que compraba Batman, Superman, Conan, pero también andaba buscando El Hombre Araña, obviamente, como chavo, y empezaba a ver algunas cosas que me llamaban la atención en México. Y así fue hasta que un día yo trabajaba en una imprenta, estaba estudiando y llegó la muerte de Superman. Yo iba mucho a Vid, yo quería ser dibujante, entonces un día me fui de pinta a los 12, 13 años a Vid, Editorial Vid. O sea, me le escapé a una amiga de mi mamá que de donde trabajaba, me le escapé. Y entré a Editorial Vid y me regalaron cómics y bueno, yo era feliz. Y a partir de ahí, cada que podía iba a Vid. Me escapaba, entonces mamá mejor habló con el editor y para que me fuera a hacer algo de provecho en las tardes, y de todas maneras me iba a escapar, que pusiera. Me acuerdo que me pusieron a colorear. Estoy hablando de 1991, yo tenía 18 años. Cuando hago mi primer trabajo en la historieta, sí, 18 años. 1991, que fue un Ricky Ricón, pero yo desde el 88 ya me estaba metiendo en ese. Por ahí del 86, 87 fue cuando me les escapaba, y ya en el 88 iba de fetiche. Entonces siempre me gustó mucho y yo quería ser dibujante de historietas. Luego con el tiempo me di cuenta que no tengo la paciencia ni la dedicación para ser dibujante, pero en reuniones que se hacían a partir de la muerte de Superman los sábados, mucha gente fue a la editorial, ¿no? Y yo me acuerdo que un día llegué, yo iba a jugar fútbol allá muy cerca a una cuadra donde estaba la editorial, yo jugaba fútbol. Y entonces antes de ir al partido me daba una vuelta. Y una vez llegué y había un montón de chavos en la editorial, hablando ahí, platicando. Entonces subo con Paco Jiménez, que era el editor, y me dice, no, bájate con todos los demás. Y ahí se empezaron a hacer reuniones de gente que hablaba. Y en esas reuniones conozco a Martín Arceo. Y de conocer a Martín Arceo, se me ocurre organizar un evento que se llama La Conque. Se llamó La Conque, fue la primera convención de cómics que se hizo en México, con invitados internacionales. Estuvo Sergio Aragonés, con gente como Yolanda Vargas Dulce, Sixto Vargas Dulce de Lágrimas y Risas. Nos salieron las novelas de María Isabel, Rubí, Yesenia, El Pecado de Yuki, todo eso. Sixto Valencia, el dibujante de Pinguín, Sergio Aragonés, caricaturista de en fin. Y ahí empecé. Y en ese momento me di cuenta que yo amaba este rollo de la historieta, que lo quería estudiar, que quería hacer. Yo para ese entonces entré a trabajar en Editorial Vid, ya como de planta. Llegué a escribir artículos, llegué a traducir para novedades. Empecé mis pininos en esto y ya nunca lo solté. ¿Cuál le tienes como ese cariño, ese aprecio, o cuál dirías que es como tu historieta o cómic más, o de los más favoritos que tienes? Pues mira, mi favorito es Gru de Sergio Aragonés. Me encanta. Memín Pinguín le tengo mucho cariño, me sé de memoria de las historias. Mortadelo y Filemón me gusta muchísimo. Mi abuelo lo leía, entonces eran como los cómics que llegaban de repente a la casa y que mi abuelo, alguien que decía que no leas historietas, ponte a leer libros, me dejara leer Mortadelo, bueno, era una gloria. Hay muchas, o sea, tengo algunas que tengo un particular cariño porque sus autores me la dieron. Por ejemplo, El Bulbo de Bacha, yo fui su editor, que sacó la revista.
He trabajado con Bachan muchísimos años. Los Super Sabios fue uno de los primeros libros que hice y que le fue muy bien. Y que la leo y me parece la mejor historieta mexicana. Pero sí te puedo decir que mi historieta favorita es Gru, de Sergio Aragonés. Tal vez, es más, fue de la única historieta en la que me volví completista. O sea, yo quería conseguirlos todos los números. Entonces, y lo logré con el tiempo, pero sí, o sea, te puedo decir que es Gru, de Sergio Aragonés. Y bueno, luego de eso hay miles. O sea, no te puedo decir, es una pregunta que me hace muy seria es, del acervo que tienes, de tu colección, ¿cuál es el más valioso? El más valioso es un libro de Memín Pinguín, que es el que me leía mi abuela y que está firmado por Yolanda Vargas Buché. El primer cómic que me firmó Sergio Aragonés. Mi primera publicación. Tengo muchos cómics muy valiosos que no creo que nadie pagaría más de 10 pesos por ellos, pero para mí son invaluables. Sí, claro, pues es que yo creo que eso es lo más importante, el aprecio, el valor. Digo, ahorita me estás recordando a mi abuelo, curiosamente, él le encantaba leer desde muy niño, y me acuerdo que él platicaba, mentira, más bien mi papá fue el que me platicaba, que él de niño iba, pues, su mamá le daba el dinero para irse en camión, y que él prefería comprar un cuento del Libro Vaquero, porque le encantaba leer mucho. Entonces prefería comprarse ese cuento del Libro Vaquero y se iba caminando. O sea, prefería, en lugar de irse en camión, se iba caminando leyendo el cuento vaquero, ¿no? Entonces, pues son cosas que de repente a mí también se me quedaron muy, muy marcadas, me llama mucho la atención de mi abuelo, ese tipo de cosas que hacía desde niño, ¿no? Y ese gusto por la lectura y este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Qué autor o qué persona crees que para ti haya influido demasiado en esta etapa de los cómics y de las historietas mexicanas? No, definitivamente, pero el primero fue Sixto Valencia con Memín. Okay. Y Yolanda Vargas Dulce, o sea. Pero que marcaron así Ríos y Aragonés. Okay. O sea, por Ríos me volví todo menos vegetariano. Creo que me convenció. Y Sergio para mí era un genio del humor. Después, con el tiempo, con Diego Fontana Rosa, Roberto Fontana Rosa de Argentina, con Muy el Aceitoso, Will Eisner. Descubrí a Eisner, descubrí a Uderzo y a Goscinny con Asterix, descubrí a Milo Manara, descubrí a Hugo Pratt, que se han vuelto autores que trato del Moebius, Jodorowsky, que trato de leer siempre, todo lo que puedo conseguir de ellos y comprar, lo compro y lo... Entonces, me parece que hay muchísimos autores que me gustan. Luego te digo, Ibáñez, de Mortadelo y Filemón. De todos ellos, el único que no conocí fue Ibáñez. Con algunos hasta me puedo considerar que tuvimos hasta una amistad, como con Ríos y Aragonés, que en el caso de Ríos hasta el último de sus días tuvimos una amistad muy linda. Y de Aragonés hasta la fecha nos seguimos hablando y todo. En realidad fue eso, que gracias a la Conque y a mi trabajo, a muchos de mis grandes ídolos los pude conocer y pude hablar con ellos. Entonces, todas esas personas, Hugo Pratt se murió un poco antes, pero pude conocer a Milo Manara, lo traje a México, de hecho, la primera vez que estuve en México. En fin, la verdad es que he tenido la oportunidad de conocer a la gente que hace las historietas y gente que admiro muchísimo, y nuevos valores, y ¿qué te digo? Pero sí, yo creo que Ríos y Aragonés fueron definitivos en mi vida. O sea, leer La Mar para mí me cambió, o sea, decía, wow. Y ver los dibujos de Aragonés en las orillas, y ver que no tenían, o sea, que todo era sin globos, sin texto,
y su expresión y todo me pareció un genio así. Y lo sigo pensando que es uno de los grandes genios del humor. Y Ríos, pues qué te digo, fue mi maestro. Sí, claro. Justamente esa era la siguiente pregunta. ¿Quién te ha dado un consejo o alguien que dijeras ha sido tu maestro, tu mentor, o bueno, pueden ser varios, ¿no? Que te haya dado algunos consejos o cosas que te han ayudado en tu vida? Mi gran maestro a nivel editorial fue Paco Jiménez, el editor de Vid. Él fue el que me enseñó cómo era este negocio, de qué se trataba, la responsabilidad del deadline, el que una cosa es ser fan y otra cosa es ser un profesional. Él fue uno de mis grandes maestros, fue una de las personas a las que yo le aprendí muchísimo. Posteriormente me he topado con gente, por ejemplo, como Bachan, mi compadre, que yo creo que es uno de los mejores artistas mexicanos que existe, y le digo que es mi gurú porque cuando tengo algún problema, duda, alguna situación compleja, hablo con él y siempre tiene la claridad de mente. Yo creo que es mi gran consejero. Bachan es mi gran consejero, y es alguien al que yo le aprendo mucho. Y después de esos, o sea, ya como muy marcados, obviamente con Sergio Aragonés, cada que hablo aprendo algo nuevo, cada que hablo tiene una visión de la vida sorprendente y maravillosa. Y aprendí a aprender de todo mundo. Una de las cosas que se me quedó muy grabada, que alguna vez, bueno, eso me lo dijo mi madre, es que no hay persona que no te enseñe. No existe una persona en el mundo del que no puedas aprender algo. Y entonces yo trato de aprender de la gente, trato de aprender de quien conozco, trato de entender el por qué hacen las cosas, y no para juzgar, sino para ver si se puede adecuar o si lo que ellos hacen va con lo que yo pienso o no, y entonces decido hacerlo o no hacerlo en mi vida, o ponerlo entre esta mochila de cosas que vas a cargar, o simplemente dejar la piedra ahí tirada, ¿no? Y que la cargue otro. Mi madre fue una gran maestra en ese aspecto. Me enseñó a que realmente todo ser humano tiene algo que enseñarte. Hasta el más podrido, hasta el más jodido, hasta el más hijo de la guayaba, le aprendes lo que no debes de hacer. Pero siempre tratar de entender el por qué lo hacen, o sea, cuáles son las intenciones. Y a partir de ahí trato de construir. Y ahorita que tocas el tema de tu mamá, ¿había algún cómic que ella le gustara leer o no era tan fan? Mafalda le gustaba. Ah, mira. Pero me enteré ya muy grande. ¿Tampoco? Porque aparte nos enteramos que lo leía a escondidas. No veíamos cuando ella lo leía. Porque ella insistía en que leyéramos libros. Entonces no quería ser un mal ejemplo. Digo, ay mamá. Pero le gustaba Mafalda. Y me enteré en el 2015 porque hago un viaje a Argentina. Y entre las cosas, mi hermana es también muy fan de Mafalda. Entonces me traje unos pocitos de mate que tenían la figura de Mafalda. Y le traía yo a un amigo, le traje a mi hermana, el mío y un amigo. Y cuando lo ve mi mamá me lo quita. ¿Tú por qué quieres esto? Si ni tomas mate ni lees a Mafalda. Y me empezó a recitar chistes de Mafalda. Yo, caray. Entonces, y dice, y esto es para mí. Y entonces de todo lo que llevé de Mafalda, de todo apañó. Todo fue agarrando. Y yo, oye mamá, pero agarró un imán que traía, agarró un libro que había comprado para otro amigo. O sea, no me dejó darle a nadie cosas de Mafalda. Entonces me metí en un problema, pero bueno. Ya la siguiente vez que tuve la oportunidad de estar en Buenos Aires, pues ya le llevé un montón de cosas que dije, no, pues ahora sí le voy a comprar su Mafalda para que no me esté dando lata, ¿no?
Hasta la camisa y todo, ¿no? No, le llevé playera, es más, le llevé una playera larga que usaba de pijama. Y bueno, era feliz. Nada más que ahí la que se peleó fue mi hermana. Porque a la que le tocaba muchas de esas cosas era ella y ahora se dividió. Justamente mi papá es igual, de Mafalda es su... Lo compraba y de Obelix y Asterix también. Me encantaba estas historietas. La verdad es que sí, siempre... también hasta de Lucky Luke por ahí creo que tenía. Uy, de Morris y Goscinny también, sí. Una maravilla. Sí, oye. Tengo varios. Bueno, es que, ¿qué te digo? Sí. He dedicado toda mi vida a leer historietas, así que es un medio fascinante porque además nunca acabo de conocerlo. Oye, pues platícanos también un poco de cómo ha sido esto de meterte en todas estas publicaciones de libros que has tenido. ¿Cómo fue a partir de Grupo Vid o en qué momento tú te fuiste metiendo más en esto de editar, corregir, publicar, todo este tipo de cosas? ¿Cómo estuvo? Mira, yo empecé, cuando entro a trabajar a Vid, entro como asistente del editor de Paco. Y me acuerdo que coordinaba Batman y ediciones especiales. Entonces, ahí fue cuando descubrí que no es lo mismo ser borracho que cantinero. Porque yo era muy feliz leyendo los cómics, pero aquí, antes de que se publicara, yo ya había leído el mismo cómic 6 o 7 veces. Revisas traducciones, revisas correcciones, tienes que revisarlo una y otra vez y todavía hay una última checada. Y cuando llegan los negativos, y luego ver que los negativos estén bien. Y cuando llega la edición, la tienes que revisar a ver si tuviste un error. Entonces, ahí fue donde empecé. Pero luego, eso habrá sido el 94, 95. Y de ahí, pues, lo que buscaba era trabajar. Fue cuando luego entro a trabajar a Tucán y saco Hellboy, que fue un fracaso, no se vendió, el cómic de Hellboy. Saco la famosa historia de las guerreras mágicas, un manga al que le puse color. Y luego me enteré que no tenía la licencia en la editorial, que se la habían comprado. Era un relajo. Y por ahí, luego en mi podcast lo cuento esa anécdota. Y como que siempre andaba medio relacionado, pero yo quería hacer algo con el cómic mexicano. O sea, como que de repente yo decía, es que hay mucho talento en México. Yo veía a los dibujantes mexicanos y decía, es que hay cosas bien, hay que hacer algo, hay que publicar, Y en el 2000 que tengo la oportunidad, me llaman para editar un cómic de Tinieblas, El Luchador. Pero llegué en el número 3 y dije, no, esto no va a aguantar, necesito otra publicación. Yo decía que necesitaba por lo menos 3 publicaciones más, pero bueno, dije, bueno, vamos a empezar con una. Y es cuando decido publicar un cómic que a mí me había gustado siempre mucho, que se llamaba El Bulbo. Y era un fanzincito que salía y que le había pedido alguna vez a Bacha que dibujara para el cómic conmemorativo de la Conque una historia. Y publicamos, me acuerdo, en el 2000 con Chihuahua Press sale El Bulbo. Publicamos El Bulbo. Ese fue, digamos, el primer cómic que yo edito ya siendo el editor, el responsable de la publicación como tal. De ahí se cortó, Chivalba tronó y tenía como las ganas de hacerlo. Por ahí del 2005 yo cierro la Conque después de eso y me retiro un poco del rollo del cómic, pero nunca lo pude dejar del todo. Y para el 2005 empiezo a publicar otra vez en la revista Mad y en la revista Big Bang. O sea, como que regresé al cómic y bueno, lo que sabía hacer, ¿no? También a Televisa, traduje Avengers, traduje Marvel Zombies. Y 2005 es como que vuelvo al medio y me vuelvo a reconectar. Para el 2006 entro a trabajar en Caligrama. Y ahí publicamos El Bulbo, Vini, El Perro de la Balbuena de Bacha, publicamos Operación Bolívar, publico a Tony Sandoval, empiezo a publicar más. Y ahí estoy más o menos hasta el 2008, 2007, 2008. Y me doy cuenta que mi rollo era publicar cosas.
Pero entonces organizaba eventos también. Por ahí hicimos una edición del 8x8, que era hacer 8 páginas en 8 horas. Hicimos 2 de esos libros. Y entonces como que andaba mucho ese rollo, pero yo seguía con el rollo de los eventos. Y en el 2011 empiezo con... Pero también en el 2007 empiezo a publicar en mi blog, que se llamaba Esto es Perfecto. Y ahí empiezo a publicar artículos sobre historieta. Algunos de ellos causaron mucha polémica en su momento, ¿no? Y uno donde hablo de por qué los autores mexicanos se equivocaron, otro donde hablaba de quién era el autor de tal o cual. En fin, empezaron a generar polémica porque era la primera vez que en un blog se hablaba de temas que eran como mitos de la historieta, si la distribución, si cómo funcionaba la historieta mexicana, si los editores eran los malos. Y ahí empiezo a escribir. Para el 2011 salgo con Festo Cómic. Para ese entonces yo publicaba en El Chamuco. O sea, es que es como muy complejo, porque por ahí del 2007-2008 surge Twitter. Twitter era muy divertido. No era el mentadero de madres que es ahora, ni este rollo agresivo, ni vamos a ver a quién insultamos. No, antes... Es más, yo decía que en Twitter después de la 1 todos los moneros nos poníamos a jotear. Empezamos a decir, era como el momento en que estábamos todos ahí, entonces empezamos a decir un montón de cosas y eran pláticas y discusión. Y en una de esas discusiones, Jorge Pinto tenía un webcomic que se llamaba Bunsen y puso un tweet diciendo que no sabía si iba a poder hacer una tira diaria, y yo burlándome de él le digo, si tú la haces también yo, lo que no sabía es que lo había contratado un banco para hacer una tira diaria. Y por andarnos con, digo, órale, va, hicimos esa apuesta y yo saco primero que hizo que fuera una tira que se llamaba el Contreras, no funcionó, o sea, no daba yo para eso. Y empecé a hacer una tira que se llamaba Apuntes Chamánicos. Bachan alguna vez me había dicho que yo tenía muy buenas ideas, pero pues que tenía que empezar a hacer historieta. Y para motivarme me dibujó a mí, pero en piececitas, o sea, puso los ojos separados, la boca, diferentes tipos de boca, de mano. Y decía, ármalo en Photoshop. Y yo, sí, lo hago. Entonces, para eso empecé, como tenía que hacer esta tira diaria, empecé a hacer una página que se llamó Apuntes Chamánicos, porque alguien de broma, precisamente en el blog, había dicho que yo me sentía el chamán del cómic. Y me dio mucha risa y dije, huevo, ahora voy a hacer Apuntes Chamánicos. O sea, eso va a hacer. Me dio mucha risa que él lo consideraba como un insulto. Me dijo, ay, ahora le sé bonito eso del chamán del cómic. Y de ahí empiezo a hacer. Y Edgar Clement, el de Operación Bolívar, el autor de Operación Bolívar, ve mis apuntes, eran de una página, y era mi monito recortado hablando, diciendo diferentes cosas. Y lo armaba yo en Photoshop. Y entonces Clement se lo muestra a Toño Helguera del Chamuco. Y dice, ¿ya viste lo que está haciendo Gantús? Y Helguera lo ve y le gusta y dice, oye, mándame al Chamuco. Y digo, órale, va. Y entonces le mandé los 30 que había hecho. Y me publicaron 2, ¿no? Y yo dije, bueno, pues ahí tienen más, por si quieren publicar. Y un día en una fil de Guadalajara se acerca Patricio Helguera y dice, oye, mendigo web, zángano, ¿por qué no has mandado más? Y les mandé 30, sí, pero solo servían 2, güey. O sea, tienes que mandar más. En la torre. Y dije, lo voy a hacer. Voy a publicar historieta en el Chamuco. ¿Por qué? Porque quiero demostrar que sí se puede publicar. Era la queja de que no había oportunidades y que no. Dije, bueno, yo no dibujo y puedo publicar. Me imagino que llegarán dibujantes en serio y se darán cuenta que pueden encontrar caminos para publicar, ¿no? Y me acuerdo que al principio no me publicaban, pero yo cada 15 días, cada 15 días salía a la revista, sí, cada 15 días, mandaba mi colaboración. Y me publicaron, ¿no? Yo mandaba una colaboración. Tanto fue mi necedad que acabé siendo publicado cada Chamuco.
Y así estuve durante 5 años. Cada 15 días publicando. Luego vino ya, y yo estaba además organizando en ese entonces Festo Cómic, porque yo decía que era un insulto. Me acuerdo haber ido a un evento en el World Trade Center que se anunció como el que iba a sustituir a la Conque y todo ese rollo. Yo había cerrado la Conque en el 2001. Y me acuerdo que tenían a Luis Fernando, uno de los más grandes creadores de historieta contemporánea en México, en una mesa donde el organizador ni le había ido a ver, al lado de un cuate que vendía estampitas. No, mal, o sea, un trato que no se merecía Luis Fernando. Y me enojó mucho. Y dije, ¿por qué los autores mexicanos tienen que aguantar este tipo de tratos? Y es cuando me surge la idea de hacer un evento que se llamó que era un evento exclusivo para autores de cómic. A mí me habían pedido en ese entonces que si manejaba el Centro Cultural España, tenía como unas jornadas de cómic que se hacían, y me habían pedido que manejara yo las conferencias, o sea, los contenidos. Me reuní con el que ha sido mi socio en el crimen durante mucho tiempo, Leonardo Lea, que es un gran diseñador y un cuate muy creativo. Dije, oye, quiero hacer esto, ¿le entras? Y dijo, va, pero vamos a hacerlo bien. Y trabajábamos, me acuerdo, éramos él y yo organizando el primer festo, fue en el Centro Cultural España. Llegaron 5,000 personas en un fin de semana, estamos impresionados. Bueno, y en el Centro Cultural más, porque ellos no recibían más de 500 personas en sábado y domingo. Entonces de repente llegaban 5,000 personas, era así de guau. Y y de ahí empezamos, o sea, surge Festo, cambian a la directiva del Centro Cultural España ese año, y como que ahí hubo una bronquita, se querían quedar con el nombre, el cuate que se quedó a cargo y era nuestro contador, o sea, a mí me avisaron, Luis, corre, te van a querer robar el nombre. Dijimos, no, ni nada. Y no me acuerdo, en ese entonces también empezamos un programa de radio por internet que se llamaba Los Forasteros. Estaba Humberto Ramos, estaba Clement, estaba Leonardo Lea y yo, y luego se incorporó Oscar Pinto. Y era un programa de puro chacoteo. Hablábamos era un programa de cómic donde no se hablaba de cómic. Y había un amigo, y originalmente estaba Mari Carmen Made. Made tenía de amigo a un productor que nos ayudó al principio, y cuando se enteró de esto de Festo nos dice, oye, ¿por qué no vas a la FILIG? Ellos andan buscando contenidos. Y hablo con ella que se llamaba Claudia, muy buena gente, muy buena onda, y decidimos meter a Festo dentro de la FILIG. Bueno, fue un trancazo. Y le fue muy bien. Desafortunadamente luego hubo cambio de sexenio, llegaron nuevas gentes, empezó a haber ya más política, entonces lo sacaron del Centro Nacional de las Artes, nos querían mandar al Museo de Culturas Populares, ellos en Azcapotzalco. Bueno, por eso se cierra Festo, y yo ya tenía la oferta de hacer Conque. O sea, ya me habían dicho, oye, vamos a regresar a la Conque y todo eso, como que me latía el rollo. Estamos hablando de 2015. Y ahí es cuando realmente me pongo con la Conque llegamos a un acuerdo con Sanborns, donde me piden que para su participación para hacer más ligero el trámite de participación de Sanborns, que yo le ofreciera un producto, y ese producto se lo vendo a Sanborns, y con ese producto cobraba. Bueno, y querían que sacáramos una revista, y dije, no, vamos a hacer 2 libros y 4 revistas. Es cuando sale la revista Conque, que no funciona. Pero cuando decido sacar 2 libros que marcaron ya mi tren. Para esto en 2015 a Sixto Valencia le dan el premio del mérito artístico del gobierno de Hidalgo, y le dan la opción de o hacer un documental, un mini documental, o un libro, y él siempre soñó con hacer la biografía de su vida. Y como nosotros habíamos trabajado
es que me empiezan a llegar muchas cosas, pero Adelante. nosotros a partir del 2011 empezamos a trabajar con Sixto Valencia, o sea, a representarlo, a hacerle exposiciones, a tratar de que se conociera más. Y ya le habían dado la Catrina, bueno, una serie de premios muy importantes. Le habíamos hecho como 4 exposiciones. Yo trabajaba en ese entonces lo hacíamos Melina Gatto y yo, una gestora cultural italiana. Entonces Sixto pide que sea un libro, pero que lo hagamos Melina y yo. Y entonces empezamos a trabajar la biografía de Sixto. Ese fue mi primer libro, como ya más en forma y todo. Y esa biografía, desafortunadamente, la publica el gobierno de Hidalgo, pero como todo lo que publica el gobierno, lo dejan en bodegas, no lo distribuyen bien. Entonces, mucho de ese trabajo se ha hecho. La hija de Sixto iba por libros, los vendía, porque mucha gente lo quería, pero... Entonces ya teníamos como ese antecedente, ¿no? Yo tenía ese antecedente de haber hecho esta biografía. Y yo tenía una inquietud muy grande. Yo cada que hablaba de historieta mexicana y preguntaba cuál era la mejor, todo el mundo me respondía Los Supersabios. Te hablo desde el 94, desde que leí puros cuentos. Y cada que yo decía, ok, ¿dónde leo Los Supersabios? Sus cómics eran dificilísimos de conseguir. Entonces, lo que pasaba siempre es que todos los libros sobre historieta no traen historietas. Traen imágenes y todo, y es normal. Pero tú hablaban de esas historietas como si las conocieras, ¿no? Entonces yo quería, y alguna vez en puros cuentos llegué a leer algo y dije, yo quiero leer esta historieta. Y en algún tiempo las buscaba, pero las vendían carísimas. Me acuerdo que conseguí 2 recopilaciones en algún momento y ahí pude leerlas por primera vez. Total que siempre tuve esa inquietud de hacer algo con Los Supersabios. Y cuando sale esto de hacer, Sixto me había regalado me había dado una colección de originales de Sergio Aragonés de lo que trabajó en México en la revista Mañana. Estamos hablando de antes del 62. Y yo quería hacer algo con eso. Entonces, pensando en eso, pues propuse hacer un libro de Los Supersabios. No sabía ni cómo, pues dije, vamos a hacer un libro de Los Supersabios y otro de Sergio Aragonés. Ok, y ya cuando teníamos que decir, bueno, ¿de qué hago el de Los Supersabios? Y fue cuando dije, no, pues tengo que contar la historia de Los Supersabios para decir quién es, pero también tengo que contar quién fue el autor, quién fue Germán Butze. Tengo que poner historietas, y no cómo. Y es que sale este concepto que no es un concepto así, original, no, sino es algo que yo había visto en cómics, en libros gringos, donde de repente te ponían un prólogo o una parte donde venía una explicación o un artículo sobre quién era tal o cual autor o cuál era la importancia de tal o cual personaje, y luego venían cómics. Aquí lo que hice fue dividirlo a la mitad, meterle más carnita. Y decía, no, pero es que en la lectura hay que tener descansos. Entonces de repente poníamos los personajes más famosos, ¿no? Y pones un doble spread o como ahorita en el de Calimán, los productos de Calimán. Entonces así como que el público no está viendo letras o historiando todo el tiempo, ¿no? Y así empezamos a hacer el de Los Supersabios. Contactamos a la familia Butze, nos abrieron las puertas de su casa y nos abrieron las puertas a la colección de Los Supersabios. Y entonces yo, como enajenado, me puse a leer todo lo que podía de Los Supersabios. Entonces cada que leía algo, no, hay que poner esto y no hay que tener esta historia y entonces empezaba a contar las páginas y fue un trabajo maravilloso. Y el libro, cuando sale, le va muy bien. Y me doy cuenta que además me gusta mucho editar libros y prepararlos y escribirlos y trabajar sobre eso, pero buscar la forma de que sean sencillos, que sean que de alguna manera lo pueda leer cualquier persona, que fue más de divulgación que y bueno, pues así surgen Los Supersabios. Luego el de Sergio fue maravilloso porque además era la vida de Sergio en México. Nada más de eso íbamos a hablar, de la vida de Sergio en México. Desde que se tienen que escapar porque su papá era republicano, se escapan de España y él llega a los 5 años a México y él vive como mexicano, que de ahí surge la idea, o sea, porque todo el mundo decía, no, es que Sergio es norteamericano, Sergio es español. Y Sergio una vez me dijo, no, yo viajo con pasaporte mexicano. Él va a todos lados del mundo con pasaporte mexicano. Y dije, bueno, ¿por qué no lo sabe la gente? Pues sí, claro. Y
Y entonces dije, bueno, voy a contar por qué es mexicano Sergio, ¿no? Bueno, fue tan divertido porque obviamente era sentarnos en videoconferencia, él está en Estados Unidos, Leonardo, él y yo, y entonces empezar a preguntarle de su vida y que le contaba anécdotas, muchas que no puedo poner en el libro, pero entonces, no, fue maravilloso ese libro. Pero bueno, a partir de ahí me doy cuenta que hay algo, que se puede hacer algo interesante, algo. Ya para entonces yo había publicado mis artículos del blog, los había reunido en un libro que se llamó La increíble y triste historia de la cándida historieta y la industria desalmada. Titulazo. No sé no sé a quién se le habrá ocurrido. Entonces tenía ese libro, había hecho una recopilación de apuntes chamánicos de lo que había publicado en Chamuco y tenía el de Sixto. Entonces ya tenía 2 libros más. Saco un segundo de los super sabios, esta vez fue Aventuras Deportivas. Y me doy cuenta que es el momento de la nostalgia, o sea que era un momento muy particular porque los que leyeron estas historietas, muchos todavía estaban vivos. Puede que ya estén grandes, ¿no? Tengan de 70 años para arriba o 60 años para arriba. Pero la nostalgia era importante para ellos. Y mi generación había conocido esos personajes, pero ya no los habían tocado casi. Entonces dije, creo que aquí se puede hacer algo. Y preparo el proyecto de Tesoros de la Historieta. Pero, y de hecho lo iba a publicar con una editorial, pero se atravesó la pandemia. Y ahí se detuvo todo. Y de repente, por ahí la pandemia fue en el 20, ahí del 22, yo tenía el proyecto en el cajón, tratando de recuperar lo que fue la pandemia, que fue un golpe brutal para mucha gente, tratando de recuperarte en trabajo, económicamente, anímicamente, en todo. Que es lo que yo siempre les digo, es que yo no sé qué hice en el 2021. No sé qué fue de mi vida. Yo tengo perdido ese año, no el de la pandemia. Sé perfectamente qué hice durante la pandemia. El siguiente año, no sé qué pasó. O sea, estuvo muy borrado. 2022 era como tratar de recuperar. Y me habla Arturo Ramírez de Samos. Oye, Luis, tú traías un proyecto así, porque le había platicado, ¿no? De lo que quería hacer con esta editorial. Y le digo, sí. Dice, ¿lo podrías armar? Le digo, sí, no hay bronca, no hay bronca. Y le propusimos Tesoros de la Historieta y sopas que me da el sí. Y ahí, o sea, que dice, órale, va. Puta, pues ponte a buscar derechos de todas las que habíamos propuesto. Y no ha sido un rollo. Y es cuando surge el de Calimán. Surge el primer tomo, que es Calimán, y que le ha ido sorprendentemente bien. O sea, ya agotó tiraje, ya agotó el primer tiraje y ya vamos por la primera reimpresión. Qué maravilla. Pero ya no me acuerdo ni qué me preguntaste, pero ya te conté más o menos algo de la historia. Oye, pues digo, justo también te iba a decir qué tan difícil es de repente decir, dentro de estos contenidos que vas poniendo, cuáles sí, cuáles no, de los autores, de Sergio Aragonés, de todo eso, qué tan difícil te ha costado de repente decir, híjole, esto, o sí ha sido como muy atinado a la hora de, digo, no sé, tú platícanos mucho de eso. Y la otra pregunta que también te diría, si de repente alguna de estas publicaciones y cosas que has hecho, por ejemplo, el Chamuco y todo eso, si rayó en la censura, ¿no? O sea, si de repente te tocó algo así de plano que no, sabes que no va a salir, ¿no? Entonces, no sé si pudieras platicarnos primero eso de cómo es esa selección que tú haces para hacer estas publicaciones. Y en lo segundo, bueno, pues esto de la censura famosa, ¿no? De repente. Híjole, mira, es pura corazón. Ya, por ejemplo, para el de los super sabios, estás hablando de que pues, fueron 600 y tantos números de herrerías, y sin contar todo lo que había publicado en Chamaco. Entonces era una cantidad de historias. O sea, bueno, ¿qué quiero decir? O sea, ¿qué quiero transmitir? Y escogí 3 historias. Una corta que era Clavelito, que tenía una historia bien bonita. O sea, la historia de Clavelito era muy bonita, la que dibujó Butze, pero el origen es más bonito todavía. Porque Butze
se iba en las tardes al cine, le gustaba mucho ir al cine. Cuando se iba al cine dejaba a sus hijos a cargo de su mamá. Y entonces su hija Irma le dibujaba una muñequita y se la ponía en su buró. No se llamaba Clavelito, era una niña que había inventado y era como un mensaje, un saludo a su papá. Le dibujaba una muñequita, porque con el papá de dibujante, ella también dibujaba y le ponía su muñequita en el buró. Y Butch se lo hizo personaje. Entonces cuando me entero de esa historia digo, tengo que ponerla, o sea, tengo que... Y vi que además no era muy extensa y que era muy linda, digo, vamos a poner esto. Luego había una historia que había yo visto una parte de ella en Puros Cuentos de Bartolo Recochea. Y era Panza, o sea, el personaje principal, y Pepe y Paco, que eran los otros dos, pero de adultos. Yo tuve la oportunidad de leerla completa y dije, esta historieta es brutal. Y cuando veo la fecha en la que lo hizo, dije, no es posible, este güey se adelantó décadas a su tiempo. Fue el primer autor mexicano que decidió crecer a un personaje infantil. O sea, no existía eso. Daniel el Travieso era Daniel el Travieso, punto. Los Katzenjammer Kids siempre eran niños. Esta era la primera vez en la historia que se hacía grande al personaje, se hacía adulto. Pero era tan brutal la historia que era un adulto enfrentando la realidad de tener que trabajar en algo que odiaba, con gente que lo trataba mal, de tener hijos, de tener que mantener, que su novia preciosa de la adolescencia, pues ya no era esa novia preciosa, ya había crecido, ya había tenido hijos, ya habían engordado, o sea, ya no era, que sus amigos, uno estaba enfermo, el otro se dedicaba a otra cosa, que todo el mundo había cambiado, las aventuras se habían terminado y tenía que enfrentar algo llamado realidad. Entonces, bueno, cuando le dije, me decía, no, es que tienes que meter esta donde viajan al espacio. No, voy a meter esta. Y la última, había una historia, había un personaje que es brutal en los empresarios, que es Don Severo, el abuelo de Panza. Es el gran villano, es el peor hijo de P que he visto en mi vida. O sea, no le importaba matar de hambre a su familia con tal de él tener lujo. Hacía hasta lo imposible por explotar las habilidades de Panza o de sacar provecho de las situaciones. Era un desgraciado. Pero en una historia se le aparece el diablo. Y este infeliz de Don Severo tranza al diablo. O sea, acaba viéndole la cara al diablo. Esta historia, lo que pasa es que también luego platicaba con los hijos, me contaban de estas historias, y bueno, esta historia está muy interesante. Esta historia causó enojo en la Iglesia Católica Mexicana. Porque exigían que se dejara que ya cortaran esa historia, porque la gente le estaba perdiendo miedo al diablo. Le tenían más miedo a Don Severo. O sea, y fueron las tres que dije, lo voy a poner. Y funcionó. Ya luego en Aventuras Deportivas fue más sencillo. Dije, voy a poner esta de fútbol, esta de béisbol, y una de fútbol americano y una de carros. ¿Sí? Que había, pero es mucho de, a ver, déjame leer. Yo no conozco, siempre tengo que pensar en que no conozco nada del personaje. Y si se hace la primera historieta que voy a leer de él, ¿qué tendría que leer? ¿Qué me gustaría leer? ¿Qué es lo que quiero saber? Creo que una de las cosas que siempre hago es tratar de ponerme en la mente del lector. O sea, convertirme en lo que soy, un lector. Eso es lo que para mí es lo más importante. Nunca perder de vista qué es lo que a mí me gusta como lector. Y a partir de ahí construir ese mensaje. O sea, y tratar de eso mismo que a mí me gusta como lector, tratar de transmitírselo al público. Eso son cosas en las que me fijo mucho. ¿Y cuál era la segunda pregunta? La censura, o sea, ¿en qué? Si te ha tocado, dices, ching, caray. Sí, me tocó en El Chamuco. Me tocó en El Chamuco.
tiempo, una vez que me peje, como que no les gustó. Y otra vez que hice chistes de judíos. No los puedes tocar. Sí, pues A los judíos no los puedes tocar. Yo hice chistes de no me lo publiqué. Y otra vez donde me burlaba de Padierna y de Bejarán. Okay. Y tampoco lo publiqué. Yo no podemos publicar eso. Claro, le caía todo un puesto de cuchillos, ¿verdad? Pero pueden hacer otra historia. Sí, claro. Pero sí era como... O sea, también entendí que toda publicación tiene límites. Todo. Y la mayoría de las veces son límites autoimpuestos. Pero son las reglas. Son las reglas de este negocio y aprendes a llevar. Nada es tan grave, ¿eh? Hasta que te lleguen a censurar algo, dices, bueno, ni modo. Lo malo es que no te lo pagan si no se publica. Sí. Pero aprendes también a tener la piel. O sea, que se te resbalen muchas cosas, ¿no? Oye, y en cuestión de ya de este lado de organizador de la Conque, pero ¿quién fue de los más complicados de traer en la Conque? ¿Cómo fue la logística? Platícanos un poquito. Mira, nosotros trajimos invitados desde 90s. Stan Lee yo lo traje a México en el 96 y en el 2017 a Querétaro. Fíjate que Stan Lee no era tan complicado. Lo complicado con Stan Lee era que en cualquier momento te cancelaba ya la segunda vez. Y así lo vimos. Más una vez que ya lo he contado, pero Stan Lee nos canceló el martes antes de la Conque. Porque el señor se tuvo a bien no fijarse bajando unas escaleras y se pegó y se estaba descalabrando y bueno, ya no quería, no, y fue un miércoles de terror para nosotros. Porque aparte todo vendido, boletos, fotos, autógrafos, la gente esperando, la prensa, el gobierno de Querétaro, el gobierno de la ciudad, no. Al final se logró convencer, pero dijo que ya no llegaba en jueves, que llegaba en viernes. Y entonces no le pudieron entregar las llaves de la ciudad y había toda una ceremonia planeada, pero ¿qué hacías? Digo, no quiere. Sí, pues sí. Y llegó, pero la angustia que tuvimos fue brutal. El Ayagut fue complicado porque no teníamos el dinero para pagarlo. Y hay que pagar antes de que llegue. Lo conseguimos el lunes antes. El martes que me levanto se acabó de conseguir el dinero para eso. Muchas de estas anécdotas las cuento en mi podcast de Apuntes Chamánicos en YouTube. Las cuento con más detalle. Ahorita no hay tiempo como para explayarme de más. Pero bueno, el Ayagut fue complicado. Tom Holland, la segunda vez que vino con Jake Gyllenhaal en el 2019, allá en Querétaro, que lo tuvimos, nosotros no pudimos anunciarlo hasta o sea, yo estaba en una conferencia el viernes ya en Conque, cuando me llega un mensaje, ya puedes anunciar al Tom Holland. Digo, puta madre, porque Marvel no quería que viniera a México. Y Sony decía, no me importa, es mi película, no es tu película, y ese actor lo tengo contratado yo. Ahí empezó una bronca de Marvel que luego acabó en que ya no iban a hacer nada juntos. Ahí empezó la bronca. Y esa vez no dejaban que se confirmara. No dejaban, no. Ya estaba en México, yo sabía que iba a llegar y yo no podía anunciarlo. Había un hashtag que decía con que miente y nos empezaron a tirar muchísimo diciendo que no, que ni iba a estar el Ayagut, ni iba a estar. Que bueno, esas cosas cuando sé que van a suceder, dejo que armen su desmadrito para que cuando las cosas pasan, entonces les calles el hocico, pero eso es otra cosa. Adam West, cuando lo trajimos en el 99, fue una persona muy difícil. El tipo era racista,
Poco. muy complicado. En fin, ¿qué más? Pues mira, el Hijo del Santo tiene sus bemoles. O sea, lo que pasa es que cada persona es diferente. Y luego tienes que entender que ellos vienen a trabajar. Ellos vienen por dinero. Ya pasamos esa época donde las cosas se hacían por amor al arte y todo. No, aquí vienen por dinero. Tienen que ganar y les vas a tener que pagar. O sea, hay que hacer cosas. Pero te sucede algo. Siempre que llega un invitado del nivel, por ejemplo, de Stan Lee, tú lo que quieres es, una, que llegue, y dos, que se vaya, como organizador. Sí, pues. O sea, porque ya cuando está en México, la presión también es brutal. O sea, cualquier cosa que le pase, eres tú el responsable. O sea, se les ocurre tropezarse, caerse y que les salga sangre. Dios mío, córrele al hospital, hay que pagar. Y se va a saber en todo el mundo, Sí, claro. que tal persona se descalabró en México. Sí, claro. Entonces, muchas de las veces lo único que quieres, ok, ya llegaste, puta, qué chingón, cabrón. Ya te puedes ir, güey. O sea, ya vete, ya. Pero como organizador, obviamente la gente no tiene nada que ver. Y cada invitado hay unos que son a toda madre, muy, muy sencillos, muy amables. Hay unos que son más difíciles, nada más. O sea, que tienen más exigencias. Yo creo que el más difícil de todos fue la apuesta. Oye, y también, pues esta logística, ¿no? De también, cuando pasa alguna situación complicada, híjole, pues hacer como si no pasara nada por parte del público en general, pero por parte de los organizadores, pues chin, ¿no? Córrele, haz esto, el otro, etcétera, ¿no? Me acuerdo muy claro, una vez que estaba en 2019, llegó este cuate que iba disfrazado de Tom Holland, que se le parece físicamente, y nos estaba haciendo un desmadre. Yo decía, ¿qué está pasando? Porque la gente se empezó a armar un desmadre, porque aparte se aglutinaba la gente. Inmediatamente traes en el radio a Protección Civil, a la policía. Luis, ¿qué está pasando? Luis, controla esto. Y entonces vas a la seguridad y no puedes descuidar otras áreas. Pero está sucediendo algo que hace que la gente se empiece a aglomerar, y eso es un peligro en un evento masivo. Sí, claro. Entonces la orden fue, es que hay un güey disfrazado de Spider-Man, sáquenlo de ahí. Sí, pues. Entonces lo suben y yo llego al cuarto de invitados, pero con una cara de te quiero matar, cabrón. O sea, quiero realmente matar. Pero llegas y ves a toda la prensa alrededor, todos jajaja. Pasó muchachito. Y de repente ves que el güey que quiere caminar, no. Nada más digo a seguridad, ese cuate me lo guardas hasta la conferencia de Tom Holland. Si quiere entrar, no puede salir de aquí. No vuelve a bajar al piso. Y entonces decía, oye, pero es que quiero ir a ver. No, cabrón. ¿Querías fama? Ya la tienes, no puedes bajar. Porque no puedo permitir que me hagas otro desmadre como el que me hiciste hace rato. O, por ejemplo, cuando fue la primera en 2017, de repente empieza a correr el rumor de que Tom Holland ya había llegado y estaba en donde estaba la fuente del centro de congresos. Entonces empiezas a ver cómo corre toda la gente. Pero aparte uno está en su rollo y voltea y empieza a ver una marejada de gente corriendo a un lado y de repente corriendo a otro lado. Y entonces tú ves, ¿qué está pasando? Porque a alguien se le ocurre decir, no, está de este lado. Y ahí van todos a buscar al... No, es que están dando boletos. Ay, córrele para este lado. Para la siguiente vez, para el 2019, me acuerdo que nos teníamos que esconder. Porque obviamente las pulseras de Tom Holland nosotros traíamos algunas.
Y entonces un día veo, en una de esas, veo a un chavito que viene disfrazado de Spider-Man, muy fan, y le dice a su mamá, es que yo quiero ver. Dije, a ver, vente. Pero cuando me vieron que agarro al chavito y a la mamá, me empezaron a rodear. Y agarré, dije, síganme, síganme. Y me acuerdo que me metí a la oficina de Panini, de uno de los stands. Me metí a la oficina sin preguntar, y estaba dentro Iván Fari, el director. Entonces le dije a la señora, toma esto, y dije, perdón, Iván, y me salí. Ya luego le expliqué por qué fue, pero se agotaba de la risa. Pero en ese momento le digo, guarden estas pulseras. Y llegó un momento que yo no podía caminar porque querían que les diera pulseras para ver a Tom Holland y tampoco traía tantas. Entonces se regalaban y luego te las exigían de, ya pagué mi boleto, dame mi pulsera. Uy, y 10,000 personas más, mija. Es que yo lo pagué desde antes, digo, fórmate a ver si entras. Es que era eso, fórmate a ver. O sea, trata de conseguirlas allá y las están regalando. Teníamos a unas chavas con un cuate que las coordinaba, que eran las que regalaban, las tuvimos que guardar, las tuvimos que encerrar. Del nivel de... Entonces, son cosas que están sucediendo en el evento y que no puede, la gente no se puede enterar que está sucediendo. Pero en un evento todo el tiempo están pasando cosas. Todo el tiempo están pasando situaciones, todo el tiempo hay un problema que arreglar, todo el tiempo hay una situación. Entonces, tú como organizador lo menos que haces es estar en el evento. Te sientas un momento porque quieres ver, me acuerdo una vez me quería ver a Andrés Bustamante porque iba a dirigir un combate monero. No podía, me estaban llame y llame por el radio. Bueno, pues grábenlo y luego lo veo, lo acabas viendo en video de, ay, mira, yo ahí sí estuve. Y diga, ay, mira, ese soy yo. O sea, ¿qué es lo que te queda? Pero sí, claro, es complicado y esa complicación tiene mucho que ver con con que tú eres el responsable de toda esa gente en ese momento. Sí, claro. O sea, yo siempre les digo que nosotros nada más ponemos el escenario, pero hay que cuidar el escenario. Sí, claro. Y eso es lo más complicado. Sí, estoy de acuerdo. Oye, y en cuestión de que digas así como que, ay, estaba batallando y de repente, yes, logré pues algún poniente o alguna situación que digas, híjole, me costó mucho trabajo, pero salió increíble o salió muy bien. No. Pero lo logramos traer a México. Así que me recuerdo reciente cuando pudimos llevar a Andrés Bustamante, pero no porque nos costaba trabajo, sino porque había que generar algo importante como para él. Por ejemplo, tuvimos una conferencia que fueron los superhéroes mexicanos. Reunir al que tenía los derechos de Calimán, al hijo del Santo y al hijo de Chespirito, por el Chapulín Colorado, fue complicado. Fue complicado, o sea, luego empiezas a hacer triangulaciones, tuvimos a José Agustín, a Monsiváis, lo tuvimos alguna vez. En realidad, lo que a veces se vuelve complicado es que mucha gente te quiere cobrar mucho dinero por participar. Ya en los últimos años ya la gente cobra, entonces, quisimos hacer algo con el Loco Valdés y pues no había como para pagarle en ese momento. Eso es un poquito lo que... Una última pregunta. ¿Algún consejo que puedas dar a la gente que quiera dedicarse a esto de los cómics, de la situación pues no sé, ya sea dibujo, ilustración o en cuestión de editar, ¿no? Que digo, también tiene un gran pues, es bastante importante y bueno, no cualquiera lo puede hacer como tú lo haces, Luis. ¿Y qué viene pues para ti? ¿Cuáles son los proyectos que tienes? Y además de eso, tus redes sociales y todo, que me gustaría que al final también nos lo platicaras, esto del podcast que tienes y todo eso, ¿no? Mira, ¿cuál es el consejo que doy? Mira, si quieres dibujar, practica mucho, pero dibuja todo lo que veas. No nada más dibujes bonitas como japonesas, ni tampoco superiores. Dibuja todo. Dibuja tu cuarto, dibuja tu cocina,
cuenta historias. Todo negocio que vale la pena, en el negocio del entretenimiento, la clave es contar historias. Puedes contar las historias que quieras, pero piensa en cómo se las vas a contar a un público. ¿Y cómo lo vas a hacer? Tienes que leer mucho, tienes que ver mucha televisión, mucho cine, escuchar mucha radio, ser una esponja que todo lo observa y todo lo... Conviértete en alguien que aprenda a apreciar todo lo que hay alrededor. Aprende a conocer a la gente, aprende a platicar con ella, aprende a entender qué es lo que le gusta, qué es lo que busca. Como editor, te va a servir como editor, como dibujante. Y esto no son carreras de 100 metros. Estos son maratones de toda una vida. No es fácil. Si quieres hacer para en esta vida hacer lo que tú quieres, nadie te va a pagar por ello. Tienes que buscar la manera de que se vuelva tu trabajo. Entonces tienes que hacerlo bien. Hay que prepararse para eso. Y en el negocio del entretenimiento, llámese hacer historietas, hacer animación, hacer ilustración, lo que ustedes quieran. La información es fundamental. Nadie puede dibujar lo que no conoce, nadie puede escribir lo que no sueña, lo que no conoce. Tienes que contar historias, pero tienes que vivir. Salgan a la calle, conozcan, viajen. Que ya va a llegar un momento en que no van a poder salirse de su computador o de lo que están haciendo. Hay un momento en la vida en donde ya te dedicas a estar sentado trabajando. Aprovechen, sobre todo cuando tienen la edad para hacerlo, viajen mucho, lean mucho, conozcan todo lo que puedan, que es lo único con lo que se van a quedar. Y mis redes sociales. @GantuzLuis en Instagram y X, antes Twitter. En Facebook tengo una página de fans que es Luis Gantuz y mi sitio personal, que la verdad es que lo uso de promoción, y Apuntes Chamánicos. En YouTube el canal, mi canal se llama Apuntes Chamánicos. Cada lunes a las 19 horas, a las 7 realizo un en vivo donde contesto preguntas, contesto con la gente, platicamos todo alrededor de la historieta y el cómic. Ok. Oye, ¿y qué viene nada más rápido para ti? ¿Qué viene? Bueno, estamos trabajando a marchas forzadas, la colección de tesoros de la historieta mexicana. Ahorita ya terminamos Tago, estamos trabajando en Super Sabios. Va a salir cada 2 meses en Sanborns, se pueden decir marcas, si no, de los buitos, la tienda de los buitos. Ah, sí. Va a salir en mayo un libro de Rius. Estamos preparando colaborar con la Secretaría de Cultura para un evento en Querétaro. Estamos por definir eso. No va a ser tamaño Conken, es diferente. Estamos, sale ese libro y publico en El Chamuco. Regresé a publicar en El Chamuco, nada más que ahora no historieta. Publico apuntes de historieta, donde hablo de autores, editores, historietas, personajes que salieron en México desde sus inicios hasta la fecha, y vamos, cada mes sale un artículo, y ya salió el primer tomo, la primera recopilación de estos, que se llamó Apuntes de Historieta, precisamente, este libro. Salió el año pasado, el año que entra sale el tomo 2, estamos trabajando, y es, pues, como les decía, es mucha información, es para la gente que quiera conocer de historieta mexicana, pues empiece desde el principio de una manera muy sencilla, muy amena. Y pues trabajando marchas forzadas, y estamos trabajando ahorita con Panini, editando los cómics de Marvel. No, muy bien, Luis. Oye, pues muchas gracias, de veras. Yo creo que por tiempo, ahora sí que nos faltó un pedacito. Yo espero que pronto te tengamos nuevamente en el podcast. La verdad es que sí, o sea, muchas cosas, anécdotas, historias. Digo, incluso los mismos invitados, yo creo que a raíz del evento de la Conque se generaron otra vez estas relaciones, vínculos. Digo, por ahí veo también a Andrés Bustamante con Trino, de repente ahora en su programa. Y yo creo que tuvo que ver también la Conque para hacer este tipo de revivir estas amistades y estos encuentros, ¿no? Ojalá que
pues pronto podamos ahí traer estas noticias, de traer este tipo de invitados, gente tan importante, tan reconocida y que ha trabajado pues ya en muchísimo tiempo en cosas que pueden ser desde una cuestión humorística, una historieta, una película, ¿no? La verdad es que sí, la Conque y estas convenciones que estuviste también, pues digo, se ha traído gente increíble, ¿no? Ojalá que se pueda hacer pronto. Y pues agradecerte, Luis, de veras por todo. La verdad es que ha sido un gusto y un placer. Te digo, hasta nos quedamos con ganas de un ratito más. Y espero pronto, ahora sí que nos podamos reunir otra vez. Pues muchas gracias. Te prometo que sí ya. Por la invitación y saludos a todos. Saludos a toda la banda de Querétaro. Un abrazo, hombre. Cuídate mucho. Y bueno, pues nos estamos viendo. Cuídense mucho todos. Gracias por este rato en el podcast. Gracias, Luis. Y pues nos vemos la próxima ocasión. Esperemos que ahora sí que traer a Luis pronto por acá. Y pues nada, desearles un excelente día y estaremos la próxima semana también con otro invitado para que ustedes puedan también ahora ver también del área de producción de animación y cine. ¿Sale? Bueno, pues muchas gracias, cuídense y gracias, Luis, nuevamente. Y bueno, pues nos estamos viendo. Un abrazo. Cuídense. Igual, nos vemos. Hasta luego. Bye. Johnny el leñador ya llegó. Un podcast con lo mejor. Cine, animación y videojuegos. Tecnología en cada episodio. Efectos especiales, pura emoción. Entretenimiento sin comparación. Johnny el leñador enciende la acción.